Yo recuerdo también con mucha alegría los días que estuve entre ustedes hace ya tiempo y ciertamente en Roma tienen un amigo. Por eso para mí es una alegría haber podido encontrar este rato, porque son días aquí muy intensos, aquí en Roma, entre el jubileo y el Consejo del Sínodo, haber encontrado este rato para compartir con todos lo que es la fase de implementación y aclarar algunos aspectos. Después espero que quedará un tiempo pues, para el diálogo, para las preguntas, para aclarar cualquier cosa que no quede que sea necesario volver sobre ella, cualquier pregunta que quieran hacer. Yo he dividido esta exposición, es sencilla, tampoco son grandes cosas, en tres momentos. El primero es una presentación de esta fase de implementación, a la luz de lo que nos dice la Constitución Episcopalis Communio. ¿Qué es la fase de implementación? Segundo, algunas actitudes importantes eh, para poder abordar con fruto la fase de implementación. Serán breves estas dos partes. Y la tercera, un poquito más amplia, pues algunas indicaciones concretas sobre la fase de implementación. Eh, Algunos rasgos que quizá puedan ser de utilidad para todos ustedes. Entonces, lo primero, en la fase de implementación, para entender la fase de implementación. Lo primero es que debemos recordar, yo creo que es algo que se tiene presente, pero conviene recordarlo, porque yo me he encontrado en parroquias, incluso también algún obispo, que me preguntaba, bueno, pero ya, ¿qué pasa? ¿Han resucitado otra vez el sínodo? ¿No se había terminado el sínodo ya en octubre de 2024? Ahora parece que no se termina nunca, que se continúa. Bueno, aquí hay que aclarar dos aspectos. Primero, recordamos, una cosa es la sinodalidad, que es una dimensión constitutiva de la Iglesia, como lo puede ser la comunión, como lo es la evangelización, como lo es la misión. Una dimensión constitutiva de la Iglesia que, por tanto, no termina nunca. Por tanto, la Iglesia es siempre sinodal, siempre es y siempre será sinodal. Por lo tanto, la sinodalidad no termina nunca. Y hace referencia al ser de la Iglesia es sinodal, al hacer, al trabajo, al apostolado, a la misión y al estilo de la Iglesia, al estilo de ser Iglesia. Al ser, al hacer, al estilo. Siempre la Iglesia es y será sinodal. Para desarrollar esta dimensión constitutiva de la Iglesia, esta sinodalidad que afecta a todo lo que es Iglesia y a toda la Iglesia, el Papa Francisco convocó el Sínodo de los Obispos, cuyo tema era precisamente la sinodalidad. O sea, el tema de la decimosexta Asamblea General del Sínodo de los Obispos no era hablar de todo en la Iglesia, de sacar todos los temas posibles, sino aquellos que hacen referencia a la sinodalidad. ¿Cómo potenciar la sinodalidad? Recordamos el tema, por una Iglesia sinodal, comunión, participación, misión. Este era el tema del Sínodo de los Obispos. El Sínodo de los Obispos es uno de las manifestaciones y de las formas concretas de vivir la sinodalidad. Hay otras, Consejo Pastoral, Consejo Económico, sínodos diocesanos, el Concilio Ecuménico. Son eventos concretos, eventos en los que se desarrolla la sinodalidad. Bien, esto yo creo sería el primer punto, creo que lo tenemos más o menos claro. La Episcopalis Communio, la Constitución Apostólica sobre el Sínodo de los Obispos, sobre esta institución, el Sínodo de los Obispos, este evento sinodal, establece en el número 4 que la Asamblea, el Sínodo de los Obispos, se desarrolla en tres fases sucesivas. Hemos visto la sinodalidad no termina nunca, siempre la Iglesia es sinodal. El sínodo de los obispos es un evento, por lo tanto tiene un principio, un desarrollo y un final, como cualquier evento. Tres fases sucesivas del sínodo de los obispos. Primero, una fase de preparación, preparar el sínodo. Recordamos la fase diocesana,
la fase continental, entonces cómo se fue preparando el sínodo de los obispos, de una forma que nunca se había hecho así, implicando a todos. Se quiso que en esta fase de preparación ya existiera una experiencia sinodal en el pueblo de Dios. Entonces dijo, hay que implicar a todos y hay que comenzar desde abajo, comenzar desde las parroquias, diócesis, conferencia episcopal, implicando a todos. Fase de preparación. Se llegó también a los continentes, se produjo un material de extraordinaria riqueza. Está aquí en la Secretaría del Sínodo, lo tenemos. Es un material riquísimo, donde se palpa la vida del pueblo de Dios. Después viene la segunda fase, celebrativa. Fase celebrativa. La asamblea del Sínodo de los Obispos, que por primera vez también se hizo una misma asamblea en 2 sesiones, para ir con más tiempo. Octubre del 2023, octubre del 2024. Y con unas particularidades también muy específicas. Quiso el Papa Francisco que, ya que la preparación se hace en el pueblo de Dios, también hubiese una representación del pueblo de Dios, de todo el pueblo de Dios, para ayudar a los obispos en su discernimiento. No se trata de quitar o cambiar el carácter episcopal del sínodo de los obispos. Sigue siendo sínodo de los obispos. Pero para discernir, para este discernimiento, quiso el Papa que hubiese un 25% de no obispos. Y estas personas nos ayudaron en el discernimiento, esta fase de celebración del sínodo de los obispos. Tercera fase, la fase de implementación. El Papa y el Episcopalis Communio te dicen, no se termina todo cuando se termina la celebración del sínodo de los obispos, cuando se clausura el sínodo de los obispos. Viene una fase de implementación que está muy desarrollada y de forma muy concreta en la Episcopalis Communio para llevar a la práctica de la vida de la Iglesia, sobre todo a nivel diocesano, en las iglesias locales, sobre todo en las iglesias locales, lo que se ha determinado en el sínodo. Entonces, lo que se trata en la fase de implementación es dar inicio en todas las iglesias locales a la recepción de las conclusiones sinodales. Porque nos dice, todo principio general necesita ser inculturado, si quiere ser observado y aplicado. Entonces, ¿de qué se trata en la fase de implementación? Recibir y aplicar las conclusiones sinodales. Recibir y aplicar las conclusiones sinodales. Segundo, en cada iglesia local. Tercero, con un carácter circular. Es decir, el punto de partida y de llegada es el pueblo de Dios. Por tanto, esta fase de implementación debe empapar la vida de la iglesia. No debe quedarse en teorías, en principios, sino empapar lo que es la vida de la Iglesia. Y cuarto, teniendo en cuenta los diferentes contextos culturales. Por tanto, hay una apuesta muy clara en esta fase de implementación de tener en cuenta el contexto, que ha sido otro de los aspectos que se ha trabajado bastante en el Sínodo de los Obispos. No es lo mismo un contexto que otro. Para que las conclusiones arraiguen en la vida, hay que tener en cuenta cuáles son las circunstancias culturales, geográficas, en la que uno se encuentra. De esto se trata. Entonces, y en el número 19 también de la Episcopalis Communio, se dice que son importantes para que esta fase de implementación se lleve a término los organismos de participación que deben existir en todas las diócesis. Bien, en esto yo creo que también hay un elemento importante a destacar y es que esta fase de implementación tiene, luego vamos a referirnos, me referiré a ello de manera más concreta y de forma más detenida, el material, por así decirlo, sobre qué material se trabaja, sobre qué material se desarrolla esta fase de implementación.
claramente, luego lo veremos más al detalle, claramente es el documento final. Es decir, lo que no se trata es de prolongar discusión sobre discusión, sacar otros temas, seguir. No, el Sínodo de los Obispos ha producido todo el documento final. Por tanto, el material sobre el que se trabaja en la fase de implementación es el documento final, que luego me referiré a él. No es un recetario, sino que son principios generales que necesitan ser aplicados. Es un documento denso, que necesita ser leído y trabajado. El documento final. Y este documento final es por primera vez en la historia, magisterio pontificio. Esto ha sido una gran novedad. Por eso el Papa ha querido, el Papa Francisco, de feliz memoria, ha querido publicar una nota de acompañamiento delante del texto. Léanla. No voy a referir a ella porque es muy clara. Al comienzo quiso él, por eso se tardó un poquito en la publicación del texto. Tardamos un poco. Había obispos que me decían, pero ¿cuándo sale el documento final? ¿Cuándo se publica? ¿Cuándo viene la versión en español? Bueno, yo decía, paciencia. Había que esperar un poco porque el Papa quería publicar una nota, que viniese una nota suya de acompañamiento introduciendo el texto. Y esto es lo que esta nota lo dice muy claro. Por primera vez, este documento es magisterio pontificio. No va a haber exhortación apostólica. No va a haber. El Papa dice, ya hay más que este proceso sinodal, un discernimiento de la Iglesia con todas las fases, desde el pueblo de Dios, y él lo asume todo el documento final como magisterio pontificio, y por eso también en el documento, además de la 16ª Asamblea General del Sínodo de los Obispos, aparece como autor el propio Papa Francisco. Papa Francisco y Asamblea del Sínodo de los Obispos, como autores del documento, y es magisterio pontificio. Este es el documento, el texto que hay que trabajar. Este es el texto que nos puede ayudar y que nos debe iluminar. Ya se han referido antes, solamente voy a recordar algunas ideas de la carta que se envió el 15 de marzo, que se les envió a todos los obispos, que ustedes recibieron todos, esa carta sobre el proceso de acompañamiento en la fase de implementación. Recuerdo solamente algunos aspectos. Uno es que el objetivo es que la sinodalidad sea cada vez más comprendida y vivida como una dimensión esencial en la vida ordinaria de las iglesias locales. El objetivo es que en esta fase es que aterrice lo que son las conclusiones del sínodo y se siga revitalizando y potenciando esta dimensión constitutiva de la Iglesia que es la sinodalidad. Se ha avanzado mucho, ciertamente, se ha avanzado mucho. Queda mucho por hacer. Algunos obispos me decían, no, es que todavía hay muchas parroquias, hay muchas diócesis. Bueno, es todo un proceso. No debemos perder de vista nunca que estamos en un proceso que se va desarrollando, que va creciendo. Este desarrollo. La sinodalidad tiene dos características esenciales. Una, que es un proceso, y segunda, que es experiencial. Hay que vivirlo desde la experiencia, no solo desde la teoría. La teoría nos puede ayudar, la iluminación teórica nos debe ayudar, pero es un proceso en desarrollo y experiencial, desde la experiencia. Hay que experimentarlo en la vida de la Iglesia, sobre todo en la vida de las iglesias locales. En esta fase, también decía la carta, se procurará implicar a todo el pueblo de Dios, incluir a todo el pueblo de Dios en esta fase de implementación también. Y los criterios prácticos también es potenciar y cuidar lo que son las estructuras de participación. Luego me voy a referir a una de ellas, especialmente los equipos sinodales. Aquí yo sí les voy a decir que si pudiera volver atrás en el tiempo, yo cuidaría mucho más y les advertiría, porque ha habido de todo. Ha habido diócesis que cuando se terminó la fase diocesana
disolvieron el equipo sinodal de la diócesis. Yo ahora les diría, no debían haberlo disuelto. Bueno, lo que se ha hecho, hecho está. Otros lo han mantenido. Pero ahora debe existir, si no existe, debe nombrarse en cada diócesis un equipo sinodal. Y si es posible también uno a nivel de conferencia episcopal, como se hizo en la fase diocesana. Luego hablaré de esto más al detalle. Se pide que exista un equipo sinodal en cada diócesis y en la conferencia episcopal. Luego veremos las funciones que tiene que tener, pues son esto de coordinar, de animar, de acompañar lo que es la fase de implementación. Entonces, esto sería recuperar, potenciar y, en su caso, renovar los equipos sinodales. Esta fase de implementación no prolonga la Asamblea del Sínodo de los Obispos, que ya ha concluido, ni prosigue sus trabajos. Concreta en la vida cotidiana de las iglesias locales y en toda la Iglesia las conclusiones y las ideas recogidas en el documento final. Bien, este era lo primero que quería, la primera parte sobre la fase de implementación, para entender la fase de implementación. Era una presentación breve. La segundo momento, también breve, algunas actitudes sobre disposiciones, actitudes y claves personales de todos nosotros a cultivar y a cuidar para llevar a la práctica y abordar lo que es la fase de implementación. Es importante recordar, y nunca lo haremos lo suficiente, insistiremos lo suficiente, y hay que hacerlo a todos los niveles de conferencia episcopal, las diócesis, también en las parroquias y en los grupos. Porque ya recuerdan que también uno de las dificultades que tuvimos, sobre todo en la primera fase, pero yo creo que en general, es pensar que se trataba de reunirnos para comentar lo que cada uno pensaba, para intercambiar opiniones. Nos reunimos, dialogamos, decimos lo que cada uno piensa que en la Iglesia debería cambiar, debería mejorar, cómo ir desarrollando la reforma o los cambios en la Iglesia. Hablamos. No debemos olvidar algo que el Papa Francisco ha insistido muchísimo desde el principio, y está en todos los documentos que se han enviado. También está en el documento final, sin duda alguna. Es un acontecimiento del Espíritu Santo. Debemos escucharnos unos a otros y todos al Espíritu Santo. ¿Qué nos pide el Señor hoy a nosotros? ¿Qué nos pide como conferencia episcopal? Que repitamos las mismas mañas, las mismas formas, los mismos modos de siempre. ¿Qué nos pide como diócesis? ¿Qué nos pide como parroquia? ¿Qué me pide como cristiano? La rutina. Vivir en un mundo a veces que no existe ya. Vivir en los años 90 del siglo XX, vivir en el año 2000. Tenemos que comprender lo que decía el Vaticano II, leer los signos de los tiempos. Saber leer los signos de los tiempos. Para poder escuchar al Espíritu que nos habla para la Iglesia de hoy, para el mundo de hoy. Entonces, de esto se trata, de la dimensión espiritual del proceso sinodal. Es importantísimo, es un acontecimiento, el proceso sinodal es un acontecimiento del Espíritu Santo. Y hay que cuidar la dimensión de oración, de escucha. Y también ya vemos, no sé, en la Iglesia de Ecuador, en general, en toda la Iglesia existe una dificultad con el tema de la oración. Es decir, nos resulta complicado la oración comunitaria. La oración personal, bueno, cada uno verá, pero la oración comunitaria nos cuesta. Lo más que hacemos es repartirnos un texto, lo leemos por trozos, o cantamos juntos, o cada uno lee un fragmento, o escuchamos. Es decir, se trata de orar con el mismo corazón y con la misma alma.
Es decir, el sentido comunitario, que es uno de los retos en los que está insistiendo el Papa León. La comunión. Por una iglesia sinodal, comunión, participación, misión. La comunión, y el sentido de iglesia, el sentido de comunidad cristiana. Que ora, porque solamente por el Espíritu Santo habla en la comunidad cristiana, en el pueblo de Dios, en oración. Recordamos en Pentecostés, el Espíritu Santo llega a pesar de las dificultades, a pesar de las fragilidades, a pesar de los miedos, porque están unidos, están en comunidad y están en oración. Esto es importante. Bien, entonces les voy a comentar brevemente en esta fase también de implementación, como en todo el proceso sinodal, resultan imprescindibles una disposición básica, dos actitudes y tres claves. Una disposición básica, dos actitudes y tres claves. Brevemente, no me voy a extender mucho. ¿Cuál es la disposición básica? Que se ha insistido, y que lo conocemos, ahí San Agustín insistía mucho en ella. La disposición básica es la humildad. La humildad. Dios se resiste al corazón soberbio. Es como un impermeable. La humildad, si no, pues si lo sabemos todo, no necesitamos nada, no queremos escuchar al Espíritu y queremos, pues es inútil. Entonces es inútil todo esto. Buscaremos escapatorias para no hacer nada y para no escuchar al Espíritu. La disposición básica es la humildad, siempre. Solo el corazón humilde es capaz de abrirse a las maravillas de Dios. Y este proceso sinodal, de verdad, con toda claridad se lo digo, es un acontecimiento, es un don del Espíritu, un regalo de Dios, una oferta de la gracia. Pero como todo lo que viene de Dios, no se impone, sino que se propone. Somos nosotros los que debemos acoger. Podemos frustrar este momento hermoso de renovación profunda, que nos lleva no a inventar cosas, sino a una iglesia coherente, nos lleva a la coherencia. La iglesia sinodal no es otra iglesia sino la iglesia de Jesús, la iglesia de los apóstoles, la iglesia del Evangelio, la única iglesia que existe. La humildad. La humildad nos proporciona, podemos decir, ojos para ver y oídos para escuchar. Solo el humilde puede ponerse en camino y dejarse guiar. Por eso el Papa Francisco invitaba a tener confianza en el Espíritu Santo y a dejarnos guiar. Entonces, esta es la disposición básica, la humildad que debemos pedirle al Señor. Por eso todo el documento final, si recuerdan, el hilo conductor de todo el documento final es la conversión. Se nos pide la conversión. Debemos convertirnos. Esa conversión al Espíritu y esa conversión relacional que habla el documento final. Insiste mucho en esto. Las dos actitudes. Las dos actitudes son el silencio y la escucha. El silencio y la escucha. Y por tanto el cuidado de la dimensión orante. Como decía antes, solo vivido desde la oración será posible la escucha de los unos a los otros y de todos al Espíritu Santo. Y será posible la lectura orante del documento final. No vayamos al documento final como quien lee una novela. Leerlo rápidamente para quitárnoslo de encima. Hay que meditarlo, hay que ir lentamente, hay que saborearlo, hay que concretarlo y hay que leerlo, si es posible, también diré algo de esto después, en comunidad. Cabe una lectura personal, sin duda alguna, pero es imprescindible la lectura comunitaria, la lectura por grupos, la lectura por equipos, juntos, ayudándonos, porque es un proceso de discernimiento que solamente se puede hacer a nivel comunitario. No es posible el solamente cerrarnos en un nivel meramente individual. Entonces esas dos actitudes, el silencio y la escucha. Y las tres claves, la primera es la experiencia. La experiencia, decía antes que es un proceso experiencial. Debemos tender a una sinodalidad no teórica, sino vivida, de la vida, de la experiencia cotidiana de la Iglesia. Y todo lo que son estructuras nos deben ayudar a esto.
Es decir, el objetivo no es la estructura, el objetivo no es el documento, el objetivo es la vida. Sea el documento, sea la estructura, son medios que nos ayudan, son medios, son instrumentos que nos deben ayudar. Entonces, esta es la primera. La segunda clave es la conciencia de ser iglesia, con todo lo que lleva de unidad, pluralidad y de participación, corresponsabilidad diferenciada. Ser iglesia, sentirnos parte de la iglesia. Entonces debe integrarse en esa unidad. Primero es la unidad, primero es la comunión, pero no idéntica, sino diferenciada, variada. Hablábamos antes de los distintos contextos. Entonces se trata, luego veremos que en esta fase también de implementación, vivir en el propio contexto, desarrollar, concretar en el propio contexto para luego enriquecer toda la interconexión, ¿eh? Enriquecer a toda la Iglesia con las propias particularidades. Y también esto nos lleva a la corresponsabilidad diferenciada, a potenciar lo que es la participación de las diferentes vocaciones en interrelación. No se trata de clericalizar al laico ni de laicizar al clero. Y yo creo que a estas alturas ya se han eliminado, espero, aquellos miedos que se tenían. Es que se nos va a ir de las manos, es que el obispo, se diluye el papel del obispo. No se diluye nada el papel del obispo, todo lo contrario. Se potencia el papel del obispo, pero en el pueblo de Dios. El obispo puede tomar las decisiones rezando, orando, reflexionando y tomando aquellas decisiones que mejor le parecen. Es un modo, pero corre el riesgo de equivocarse. El riesgo puede ser muy grande, de subjetivismo. Es más seguro si el discernimiento se hace con los organismos de participación, con el pueblo de Dios. Y después el obispo toma su decisión, aquello que le corresponde como obispo, después de haber escuchado a todos. Y después de tomar la decisión, lo que decimos, viene también la explicación de por qué la toma. Porque el que dice el obispo dice también el párroco. Y la tercera clave, el dinamismo. El dinamismo. Todo este proceso, todo el proceso sinodal, todo el proceso sinodal se orienta siempre a la misión, a la evangelización. Es lo que dice también el documento final. No se trata de una iglesia autorreferencial que se cierra en sí misma y que se bloquea con un lenguaje que nadie entiende, tratando temas que a nadie le importan y siempre cada vez más cerrada. Sino una iglesia abierta, una iglesia que evangeliza. Le decía el otro día yo a unos sacerdotes en un curso en el que participé, que a mí me enseñaron cuando era joven que todo lo que se cierra en sí mismo se muere. Es una ley de vida. Sea una persona, sea un grupo, una parroquia, una diócesis, todo lo que se cierra en sí mismo se muere. Es cuestión de tiempo. Entonces, a veces nos vamos cerrando en seguridades, en seguridad en nosotros, en nosotros. No, hay que abrirse, hay que abrirse, hay que evangelizar, hay que testimoniar, hay que salir. Este es el objetivo del signo. Una iglesia dinámica, plenamente dinámica. El Espíritu Santo impulsa siempre. Y la religión cristiana, el cristianismo es una religión de vida, nunca es de muerte. Bien, estos son entonces las disposiciones, las actitudes y las claves de la fase de implementación. Ahora, en tercer lugar, me voy a detener un poquito más en algunos criterios sobre la fase de implementación. Algunas de las cosas que voy a decir son un poco primicia, porque, les digo, queríamos haber enviado, yo creo que en la carta se decía algo de esto, en la carta que recibieron, queríamos haber enviado a finales de mayo una nota de ayuda, de aclaración sobre la fase de implementación del sínodo. Con la muerte del Papa Francisco, el tema del cónclave, la elección del nuevo Papa, pues todo se paró y ha ido mucho más lento, hemos tenido que parar todo el trabajo.
estamos ya casi terminando esta nota. Basta la aprobación del Consejo del Sínodo que tenemos, cuya reunión será los días 26 y 27. 26 y 27, o sea, estos días próximos, en esta semana, nos reuniremos el Consejo del Sínodo bajo la presidencia del Santo Padre para aprobar, entre otras cosas, otros temas, aprobar esta nota. Yo espero que se les pueda enviar a todos los obispos, pues, en los siguientes días, como muy tarde, primera semana de julio, en la próxima semana, pero cuanto antes se enviará. Cuanto antes se enviará esta nota para que sea de ayuda, si puede ser de ayuda. Entonces yo les voy a decir, les voy a comentar algunos de los aspectos de esta nota, los temas principales. En primer lugar, como dice la carta que se les envió, se trata de que esta fase de implementación se prolongue, es decir, vamos con tiempo. No tenemos que quemar etapas, sino aprovecharlas y vivirlas. Como saben, tenemos varias etapas que ya se indicaban en la carta del 15 de mayo. Las recuerdo simplemente. Desde junio de este año, este mes de junio en el que estamos, hasta diciembre del año 26, lo que queda de este año y todo el año próximo, la fase de implementación se desarrollará en las iglesias locales, y en las agrupaciones de iglesias. En el primer semestre de 2027 se celebrarán asambleas de evaluación en las diócesis, en cada diócesis. Primer semestre del año 27. O sea, todo el año próximo vamos a trabajar en las diócesis y en las agrupaciones de iglesias. En el primer semestre del 27, una asamblea de evaluación en cada diócesis. En el segundo semestre de 2027, asambleas en las conferencias episcopales, nacionales e internacionales. Segundo semestre del 27. O sea, el año 26 es todo él para trabajar en las diócesis, en esta fase de implementación, con las claves que después diremos. En el año 27, las asambleas. Primer semestre, asambleas diocesanas. Segundo semestre, asambleas en las conferencias episcopales y en las conferencias internacionales. Año 28, en el primer cuatrimestre, las asambleas continentales. CELAM, por ejemplo, el año 28. Y en octubre del 28, una asamblea eclesial en el Vaticano. Esto es un poquito el itinerario, las etapas que ya se habían enviado y que se mantienen todas ellas. La primera que tenemos es el año 26, a partir de ahora, lo que queda de este año y todo el año 26, para ir trabajando en las diócesis y en las agrupaciones de iglesia. Bien, en esto, el primer punto que quisiera comentar es cuáles son los objetivos de la fase de implementación. ¿Cuáles son los objetivos de la fase de implementación? Tiene como objetivo la experimentación de prácticas y estructuras renovadas que hagan siempre más sinodal la vida de la Iglesia. Es decir, la prioridad es ofrecer al pueblo de Dios nuevas oportunidades de proseguir desarrollando el camino sinodal, seguir desarrollando la reflexión sobre estas experiencias sinodales cuyo fruto es el documento final. Entonces, la fase de implementación debe ser parte de la vida ordinaria de las iglesias locales, interpelar la propia práctica cotidiana. Esto lo dice el documento final en el número 9. Es decir, lo que llama el documento final también el número 9, la conversión sinodal de las diversas realidades eclesiales. Es decir, que la sinodalidad se siga desarrollando y se siga viviendo.
en lo que se refiere a la comunión, a la participación y a la misión, teniendo como texto base el documento final. También un segundo objetivo es mantener vivo el intercambio de dones y potenciar la comunión de las iglesias locales entre ellas y dentro de la iglesia, de toda la iglesia. Ha sido una alegría para mí comprobar pues, que en la última asamblea del CELAM participaban representantes de África, de Asia, de Europa. La Iglesia, tenemos que poner, uno de los retos que tenemos es la interconexión. Todavía seguimos trabajando a veces de forma demasiado localista. Hay que poner todo mucho más en interconexión. Este es uno de los retos que tenemos, me parece. Entonces, esta fase también de implementación atiende a esto, la comunión entre las iglesias locales. En el sínodo, recordamos en el documento, se habla también pues, de las provincias eclesiásticas, de las estructuras regionales. Habrá que ver. Y si es necesario, se crean otras estructuras o se cambian, veremos. No hay que tener miedo. Veremos qué instrumentos nos sirven. Pero hay que poner, debe crecer la comunión entre las iglesias locales. En algunos lugares se da, en otros lugares no se da. Entonces, habrá que ver. Y también la interconexión dentro de la Iglesia Universal. No se trata, y también se lo he dicho yo también en algún encuentro de obispos, no se trata, por favor, nadie piense, de crear iglesias locales, el localismo, las iglesias locales. No se trata de crear iglesias nacionales, cerradas en sí mismas, sino que las iglesias locales están dentro de la Iglesia Universal, en la Iglesia Universal. Esto creo que es importante. Las iglesias locales no se creen que hay iglesias locales cerradas, que se cierran, o iglesias nacionales. Las iglesias nacionales es la iglesia local que enriquece la Iglesia Universal, donde todo está interconectado, donde las distintas modos de vivir, modos de reflexionar, modos de ser iglesia enriquece a toda la iglesia. Por eso es importante el sentido de comunión, porque cuando hay comunión, cuando se vive la comunión, la diversidad enriquece. Cuando no hay comunión, la diversidad enfrenta, fractura. Este es el reto que tenemos. Entonces, este es otro de los objetivos que tenemos en esta fase de actuación, de implementación. Dos reflexiones antes de pasar al segundo punto. No se trata de retornar a la fase diocesana. No es una vuelta atrás. No es repetir lo que ya se ha hecho, sino vivir el presente y mirar hacia adelante. Es decir, seguir avanzando. En esto intentaremos ayudar todo lo que podamos y estamos abiertos a acompañar a las iglesias locales. No hay que repetir la fase diocesana. No hay que volver atrás. No hay que quedarnos estancados en lo que ya se ha vivido. Sino, se trata de avanzar. Se trata de seguir desarrollando. Se trata de seguir, después del discernimiento, concretar ese discernimiento que se ha hecho en el Sínodo de los Obispos y que aparece en el documento final. Y segunda nota, esta fase de implementación se desarrolla en el Jubileo de la Esperanza. Una gran parte, lo que queda de este año, el inicio del próximo, se desarrolla en el Jubileo de la Esperanza. Tendremos en el 26 y el 24 al 26 de octubre el jubileo de los equipos sinodales y de los organismos de participación que, vuelvo a recordar, pues están invitados todos los que forman parte de los equipos sinodales, sea de las diócesis, sea de las conferencias episcopales, del 24 al 26 de octubre del año 25. Muy bien, el segundo punto, ¿quién participa en esta fase de implementación? ¿Con qué tareas? ¿Con qué responsabilidades? ¿Quiénes participan en esta fase de implementación? Decimos claramente, y creo que conviene tenerlo siempre como trasfondo,
no se trata de algo facultativo, limitado a lo que ya podemos llamar hinchas tifosos, convertidos de la sinodalidad. Es decir, grupos muy motivados, cuando el resto del pueblo de Dios, el resto del pueblo de Dios no se implica. Son pequeños grupos muy motivados, viven la sinodalidad con mucha fuerza, pero nada más. El resto no. No se trata de esto. Es importante que este proceso contribuya a ampliar la participación, la implicación, la vivencia sinodal del pueblo de Dios. Ha habido gente que se ha incorporado, aún algunos han iniciado desde el principio muy motivados el proceso sinodal. Otros se han ido incorporando. Bueno, hay que incorporar más hasta que toda la iglesia, toda la iglesia, se implique, viva la sinodalidad. Entonces, es una fase también para fomentar la implicación, ¿eh? En dos dimensiones. Primero, esa participación en lo que es el proceso sinodal y segundo, muy unido a esto, en el ejercicio de la corresponsabilidad diferenciada de todos los bautizados, que dirá el documento final en el número 36. Es decir, implicar a los que todavía se mantienen en los márgenes. Y aquí me atrevo a hacer un paréntesis. Ya motivarles para que cuiden especialmente a los párrocos. Es importante que que la sinodalidad comience desde las parroquias, desde la vida parroquial. Fue una experiencia hermosa, realmente, hermosa, la que tuvimos con los párrocos por el sínodo, en mayo del pasado año. Vinieron 200 párrocos de todo el mundo y fue una experiencia muy hermosa de sinodalidad. Algunos no venían muy motivados y allí, viendo esta experiencia sinodal, salieron realmente entusiasmados y con ganas de vivir esta dimensión, este momento de gracia que es el proceso sinodal. Entonces, cuiden los párrocos, luego diremos algo de esto. Y para eso, pues, tercer elemento, se trata de buscar instrumentos que desarrollen la sinodalidad. Eh, por referirme a alguno, en el sínodo se insistió mucho, sínodo de los obispos, en el tema de los consejos pastorales parroquiales. Por ejemplo, con gran sorpresa, y al menos mía, eh, nos dimos cuenta que hay muchas parroquias, decían algunos obispos, no, en mi diócesis, muchas parroquias no tienen consejo pastoral. ¿Eh? Hay una comisión que está trabajando la reforma del Código de Derecho Canónico, algunas propuestas de reforma. ¿Eh? Esto es claro, es decir, los consejos pastorales son para ser obligatorios desde el Código de Derecho Canónico. Ahora pueden ser obligatorios, los obispos los pueden hacer obligatorios y se recomienda que los hagan. Y los consejos pastorales deben existir en todas las parroquias, el consejo económico deben existir. No es posible una parroquia que no lo tenga. Es una mentalidad todavía pues piramidal. El párroco no es un pequeño rey en su reino, es un servidor. Deben existir los consejos pastorales. Segundo elemento, que estos consejos pastorales funcionen. No se trata que el párroco nombra a tres amigos donde dicen a todo amén, como los ángeles del Apocalipsis, y luego se van a comer, comparten una comida un día y se lo pasan bien. Y ya está, y no dan problemas. Y son siempre los mismos. No, no. Tienen que ser consejos que reflejen la pluralidad del pueblo de Dios, que funcionen, que tengan unos estatutos y que se renueven. Que se renueven. No siempre los mismos. No debemos crear una élite laical. Es el clericalismo laical, sino que deben renovarse. Entonces, el tema, por ejemplo, de los consejos pastorales, instrumentos, consejos económicos. Veremos en algunos otros lugares, pues pueden crear otras estructuras, podemos verlas. Consejos diocesanos, vamos viendo. Pero que estas estructuras de participación y de corresponsabilidad deben existir, deben tener una función y deben funcionar para ayudar a la marcha de la diócesis. En esto sí que
tres elementos a destacar. El primero es la responsabilidad del obispo diocesano. El primer responsable de la fase de implementación del sínodo es el obispo diocesano. ¿Qué le compete? Iniciar esta fase de implementación, indicar los tiempos, los métodos y los objetivos. Abrir la fase, indicar oficialmente los tiempos, los métodos y los objetivos, acompañar el desarrollo de esta fase y concluirla. Esta es la responsabilidad del obispo diocesano. Esta es la responsabilidad del diocesano. Y será una oportunidad hermosa, hermanos, para experimentar un ejercicio de la autoridad episcopal a estilo sinodal. Es un momento estupendo para mostrar y para experimentar cómo se puede ejercer la autoridad episcopal con un estilo sinodal, que no significa abdicar de la propia vocación y de la propia responsabilidad, sino ejercerla y desarrollarla desde este estilo sinodal. Para eso estamos, y esta es la fase de implementación. El papel del obispo diocesano es insustituible, insustituible. Para esto, el obispo debe contar con algunos interlocutores cualificados. ¿Cuáles son? Tres fundamentalmente. Para todo esto que estamos diciendo, desarrollar esta tarea que tiene el obispo en la fase de implementación, los interlocutores cualificados son fundamentalmente tres. Primero, el presbiterio. El presbiterio. Compete al presbiterio colaborar directamente con el obispo. Por eso hablaba de antes del cuidado que debe tener con los párrocos, de estar cerca de ellos, de acompañarlos, de motivarlos, de implicarlos, de que también vivan entre ellos, entre los sacerdotes, una experiencia de sinodalidad. Que la sinodalidad no sea una norma, una idea que dice el obispo y en la que insiste el obispo, sino una experiencia en la que el obispo les acompaña. Una experiencia de cómo ejercer, cómo vivir esta sinodalidad. El presbiterio. Segundo, los organismos de participación a nivel diocesano. Los organismos de participación a nivel diocesano. El Consejo Presbiteral, el Consejo Pastoral, Consejo de Asuntos Económicos. Que lo que decíamos antes de las parroquias, estos organismos deben existir y deben funcionar y deben renovarse y deben reflejar a todo el pueblo de Dios en ellos. Una representación lo más amplia posible del pueblo de Dios en ellos. Y junto con esto, como nos dice el documento final número 205, estos equipos, estos organismos de participación diocesanos deben tener una metodología de trabajo sinodal. La metodología de trabajo debe ser sinodal. De participación de todos. Hay métodos diferentes. Recuerdan el método de la conversación en el espíritu, pero hay otros métodos también. Se pueden aplicar otros. Y el tercer organismo, el tercer interlocutor, es el equipo sinodal. El equipo sinodal diocesano. Por tanto, si se les pide, se lo pido y insisto en ello, insistiremos también en esto, que en cada diócesis exista un equipo sinodal. En cada diócesis un equipo sinodal, donde hay una representación del pueblo de Dios. Si ya lo tienen, puede ser el mismo que tengan, se puede renovar, se puede cambiar, o si no lo tienen, nómbrenlo. Con el obispo, siempre el obispo, el que está cerca de ellos, y la cabeza, nada sin el obispo. Pero que exista este equipo sinodal al que le corresponde la animación de este proceso. El obispo no puede llegar a todos, pero a todos los lugares el equipo sinodal puede animar este proceso y llevarlo a la práctica. Segundo interlocutor, segundo agente, digamos, primero era el obispo, el segundo es precisamente los equipos sinodales, los organismos de participación. Decía que estos equipos, en estos equipos deben estar presentes laicos, tanto mujeres como hombres, presbíteros y diáconos, la vida religiosa, otros ministerios y carismas de la Iglesia.
conviene que también decíamos que estos equipos sinodales estén al tanto también de la vida diocesana, sean personas empeñadas en el servicio y en el testimonio apostólico de la vida ordinaria. Aquí yo lo he insistido mucho en esto, y se insiste en todo el documento, en la implicación, en la integración en la diócesis. Se lo he dicho a mis hermanos religiosos. La vida consagrada debe integrarse en la diócesis. Debe integrar la vida consagrada. Y a toda la realidad, todo lo que son manifestaciones y formas de vida cristiana en la diócesis, para enriquecer a la diócesis y para enriquecerse también. Volvemos a decir a lo de antes, cualquier grupo, cualquier organismo que se cierre en sí mismo, se muere. Hay que integrarse para que circule la savia. Entonces, los equipos sinodales deben estar coordinados entre ellos, deben animar lo que es la vida sinodal en la propia diócesis, y sería bueno que estos equipos diocesanos estén coordinados, se conecten entre ellos. Por eso también se recomienda que exista a nivel de conferencia episcopal un equipo sinodal que pueda hacer como de nexo, de punto de unión de los equipos diocesanos. Un equipo diocesano, un equipo de conferencia episcopal, los equipos diocesanos, y se dice que pudiera haber también, si parece conveniente, un equipo sinodal en cada una de las parroquias, si se ve necesario. Es decir, una especie de red que se va entramada, que se va tramando, interrelacionando, conferencia episcopal, diócesis, y después sea equipos en las parroquias o sea a través puede ser también el equipo pastoral de la parroquia. Y bueno, estos equipos tendrán la misión de recoger los frutos del sínodo. Y el tercer elemento son las agrupaciones de iglesias. Las agrupaciones de iglesias. No me voy a entender mucho en esto, porque depende de las realidades. Estas agrupaciones de iglesias, sobre todo a nivel de continente, pues son interlocutores con la Secretaría del Sínodo. Evidentemente, la Secretaría del Sínodo está a disposición de las conferencias episcopales, está incluso a disposición de las diócesis. Lo que necesiten de mí, estoy a disposición de cualquiera de ustedes, de sus diócesis, para ayudarles. No se sientan nunca solos, estamos para ayudar. Pero como Secretaría del Sínodo, quizá en la interlocución más directa serán los organismos continentales. Bien, entonces después dejamos este tema. El siguiente punto que les comentarles, cómo utilizar, este es importante, el documento final en la fase de implementación. Cómo utilizar el documento final. Ya les he dicho que no hay otros textos, no hay que multiplicar, no hay que sacar, no hay que inventar, no hay que crear nuevos documentos. Es el documento final. Ese es el documento final. Se trabaja sobre el documento final. Entonces, el documento final, ya decía, debe leerse comunitariamente desde una espiritualidad sinodal, en la oración, tanto comunitaria como personal. Es un documento que hay que leerlo desde la oración, desde la reflexión, escuchando al Espíritu. Segundo elemento, es un texto orgánico que tiene un principio dinámico interno. Es consecuencia de un largo proceso de escucha, de discernimiento. Hay que leerlo en su conjunto, forma una unidad. No podemos extraer una parte y anular las otras. Centrarnos en un punto y leerlo fuera del contexto. Es todo el documento, es todo él. Forma una unidad trabada entre ellas. Ahí lo están viendo. La primera parte, como han visto, es una presentación de lo que es la sinodalidad, algunos puntos esenciales de la misma. La parte segunda se dedica a las relaciones que edifican la comunidad cristiana y dan forma a la misión en esa interrelación de vocaciones, carismas y ministerios. La parte tercera
identifica las prácticas para poner en marcha un proceso de transformación misionera. El discernimiento, los procesos decisionales, la transparencia, y la evaluación. La parte cuarta habla de cómo cultivar el intercambio de dones entre las iglesias en la iglesia, en toda la iglesia. Y la parte quinta nos habla de la misión en el mundo de hoy. Entonces, solamente algunos aspectos, algunas líneas de fuerza de este documento. Solamente las voy a enumerar. Son 5. Solamente las voy a enumerar. La primera, la eclesiología es la eclesiología del Concilio Vaticano II. El documento final desarrolla la eclesiología del Vaticano II. Hay que recuperar, volver, desarrollar Lumen Gentium, Gaudium et Spes, todo lo que es el Concilio Vaticano II. En muchos lugares, todo este proceso sinodal ha provocado un redescubrimiento del Vaticano II. Ha habido cursos de lectura del Vaticano II, de un redescubrimiento a todos los niveles del Concilio Vaticano II. Segundo, otra línea de fuerza del documento final es la misión de anuncio del reino de Dios. El documento final impulsa con decisión una iglesia mucho más animosa, mucho más dinámica. Una iglesia, que diría el Papa Francisco, en salida. Una iglesia que evangeliza. Tercera línea de fuerza, la perspectiva relacional y de intercambio de dones. Cada vez más vamos a esta interrelación, a este intercambio de dones. No al aislamiento, sino al intercambio de dones. Cuarto línea de fuerza es el impulso ecuménico. Es un momento también, sobre todo en otros, quizá en América Latina mucho menos, pero en otros lugares, para cuidar la dimensión ecuménica. Para que el ecumenismo no sea solamente algo de especialistas, pero que no ha calado en el pueblo de Dios después de 60 años. El ecumenismo en el pueblo de Dios no ha calado. Da igual, no se ve como una urgencia, sí a nivel de especialistas. Es un momento también para impulsar este sentimiento de búsqueda de la unidad, como la única iglesia, la ruptura de la única iglesia de Cristo. Es verdaderamente un escándalo, algo escandaloso. Como en esta línea no debemos provocar, desde luego, las rupturas y las polarizaciones que en muchos momentos parecen azotar a la iglesia actual. Y por último, la última línea de fuerza es el diálogo con otras, con todos, que decía el Papa Francisco, con otras tradiciones religiosas, el diálogo interreligioso, en el documento final número 41, y con toda la sociedad. No es la iglesia que se cierra en sí misma, sino la iglesia que crea cultura, la iglesia que evangeliza, la iglesia que está presente en las redes sociales, ahí donde está el mundo, ahí donde está, no una iglesia que cuida las presencias y que cuida los lenguajes. El documento final número 4042. Bien, y por último, voy terminando con esto, con la exposición, dos aspectos principales. Primero, hay que concretar en la práctica concreta. Esta fase de implementación no debe desarrollarse a nivel solamente teórico, decía antes, sino sobre todo a nivel práctico. A nivel práctico. ¿Qué aspectos, en qué aspectos podemos desarrollar o debemos desarrollar? Aquí les propongo 6 aspectos a desarrollar en esta fase de implementación. Primero, promoción de la espiritualidad sinodal. Todo esto está en el documento final. Promoción de la espiritualidad sinodal. Segundo, un efectivo acceso a funciones de responsabilidad por parte de los laicos en todo aquello que no haga referencia al sacramento del orden. Lo que es propio de un otro ministerio, evidentemente no, pero hay muchos aspectos que no hacen referencia al sacramento del orden y que pueden ser asumidos por los laicos.
Entonces, segundo, el efectivo acceso a funciones de responsabilidad que no requieran el sacramento del orden por parte de los laicos, incluidas las mujeres, evidentemente. Tercero, experimentar formas de servicio y de ministerios que respondan a las exigencias pastorales en los diferentes contextos. Ahí se abre una puerta muy grande en lo que se refiere a los ministerios laicales, por ejemplo. ¿Qué ministerios laicales estables son necesarios en la iglesia que peregrina en el Ecuador? A lo mejor no son los mismos que la iglesia que peregrina en Mozambique. Bueno, pues vamos a ver. Habrá que hacer un discernimiento. ¿Necesitamos ministerios estables laicales para este contexto? Vamos a verlo. Cuarto, la práctica del discernimiento eclesial. Hay que ayudar a discernir. ¿Cómo se hace el discernimiento en las parroquias, en los grupos? ¿Cómo escuchamos la voz del Espíritu? ¿Cómo discernimos en común? La práctica del discernimiento. Quinto, activación de procesos decisionales en estilo sinodal. Procesos decisionales en estilo sinodal. Viene ahí, solo pueden verlo en el documento final números 93 y 94. Y sexto, experimentar formas apropiadas de transparencia, rendición de cuentas y evaluación. Números 95, 102. La promoción de la espiritualidad sinodal son los números 43, 46. El acceso a funciones de responsabilidad, número 60. Las formas de servicio, nuevas formas de servicio y ministerio, números 75, 77. El discernimiento eclesial, números 81, 86. Los procesos decisionales, 93, 94. Y la transparencia, rendición de cuentas y evaluación, números 95, 102. Bueno, pues esto es lo que yo les quería comentar hoy. No voy a extenderme mucho más. ¿eh? En todo esto sí quería decirles que la Secretaría General del Sínodo está con ustedes y estamos para ayudarles, no para dirigirles. No piensen, no se trata de dirigir a nadie ni decirles lo que tienen que hacer. Son ustedes los que tienen que ir experimentando, ir viendo y haciendo este discernimiento. Pero ofrecemos ya desde ahora nuestra colaboración en todo lo que necesiten, sea la conferencia episcopal, sea cada obispo en cada una de las diócesis. Y a ver si todos juntos este programa que tenemos lo vamos cumpliendo en diálogo, caminando verdaderamente juntos. Caminando, es decir, en un dinamismo de desarrollo del proceso y juntos, como Iglesia, comunidad cristiana, orientado siempre a la evangelización del pueblo de Dios. Por mi parte, nada más. Muchas gracias por su paciencia.